Buen día con todos. Como parte de nuestro curso de salud y telesalud, voy a presentar a continuación mi proyecto de salud digital, elaboración de una aplicación móvil para control y manejo de la migraña, diario digital de migraña. Quien presenta, mi nombre es Tulio Genaro Zúñiga y Ramos, soy médico residente del tercer año. La migraña es un síndrome neurológico que se caracteriza clínicamente por un dolor pulsátil, la mitad del cráneo, y que se suele acompañar a náuseas y vómitos y suele ser muy discapacitante. Además suele presentar algunos síntomas como auras visuales, auras auditivas, son especialmente sensibles a la luz o a los ruidos fuertes, a la actividad física y suele mejorar en reposo, con una duración aproximadamente entre 4 y 72 horas. Como vemos, la migraña en todo caso es un síndrome o un trastorno neurológico bastante amplio. Por lo tanto, migraña, al decir migraña, esta es una palabra que pues ha alcanzado un significado por una definición y un consenso. Y el consenso básicamente está dado por la ICDH, la cual es la Organización Internacional para el Estudio de las Cefaleas, que le ha asignado este significado y pues se ha validado posteriormente por expertos que es útil en el diagnóstico en la práctica clínica diaria y pues finalmente son nuestros criterios diagnósticos. La prevalencia de la migraña estimada a un año es de aproximadamente 15% de la población, más en mujeres que hombres, más en edad eh, juvenil o en jóvenes. Y bueno, y como vemos va a representar, según estudios de la Global Burden Disease o de la carga de enfermedad global, que es el segundo trastorno neurológico más prevalente después de la cefalea atencional y también el segundo trastorno neurológico más grande que genera discapacidad después del infarto cerebral. Es por lo tanto que la justificación para la realización de este proyecto es que, uno, la migraña es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, como vemos la segunda. Además, un registro adecuado de las características de las crisis de migrañas va a ser una herramienta muy importante para el clínico para que pueda un poquito guiar su manejo y la respuesta al tratamiento y también, ¿por qué no?, una derivación oportuna a algún médico con subespecialidad en cefalea. Los diarios de diagnóstico se van a utilizar para recopilar información detallada sobre las cefaleas y se han ido recopilando este tipo de información de forma física y también se han ido desarrollando algunas aplicaciones, pero no son, digamos, no se han difundido mucho y acá en el Perú no tenemos ninguna, ni siquiera en nuestra lengua que es el español. En este contexto, por lo tanto, un desarrollo de una aplicación móvil diseñada específicamente como diario de migraña va a representar una oportunidad innovadora para mejorar el seguimiento y control de la enfermedad. Además, vamos a integrar funcionalidades como análisis y visualización de la app, empoderar al paciente justamente por estos mismos datos y optimizar la comunicación entre el clínico y el paciente. Revisamos un poco el contexto actual y pues en el Perú sí hay guías elaboradas del Ministerio de Salud, en este caso por el Instituto de Ciencias Neurológicas, para lo que vendría a ser el diagnóstico y tratamiento de pacientes con crisis de migraña episódica. Sin embargo, no se han evaluado políticas de salud que aborden el diagnóstico temprano, un manejo oportuno de la cefalea tipo migraña, y como vemos a nivel internacional, según Andras Sik, que publica en la revista Headache en 2005, pues las valoraciones subjetivas del dolor de cabeza como un muestreo diario se van a convertir en el estándar de oro en la investigación sobre terapia conductual, no solamente terapia conductual, sino también terapia farmacológica. Por lo tanto, es un método tecnológicamente moderno el medir la cefalea de forma diaria con el uso de alguna herramienta digital, en este caso una aplicación móvil en teléfonos inteligentes para ayudar a la población a registrar los episodios de migrañas y cefaleas. Completar este diario de migrañas va a ser útil para identificar el tipo correcto de cefalea, aparte que vamos a confirmar el diagnóstico o podríamos estar dudando de un diagnóstico de migraña, porque como nosotros muy bien sabemos, la mayoría de la población en el Perú
que sufre un dolor de cabeza severo suelen asociarlos a migrañas y muchos de los diagnósticos de migrañas no son adecuados y por lo tanto si damos un tratamiento para migraña en un paciente que no tiene migraña, pues no funciona. Y pues esto sería un gran paso para un diagnóstico homogéneo de la cefalea tipo migraña y va a poder también conectar al clínico con el paciente. Y sería un gran paso para un diagnóstico homogéneo que podamos lograr un consenso entre nuestras asociaciones para que podamos elaborar un diario diagnóstico de cefaleas. En la parte de definición y términos claves ya hemos definido la migraña como una cefalea unilateral, básicamente, etimológicamente surge así. La crisis de migraña se refiere a un episodio agudo que suele durar entre 4 y 72 horas. Cuando los episodios agudos duran más de 72 horas se denominan los estados migrañosos. ¿Qué se refiere con desencadenantes o los triggers? Se refieren a los factores predisponentes que pueden precipitar una crisis de migraña, como por ejemplo ciertos alimentos. Se ha asociado a alimentos que tienen componentes como taninos, componentes como arginina, que están relacionados como por ejemplo el queso, el alcohol, el tabaco, los chocolates, a pues aumento de la probabilidad de que se desencadene una crisis de migraña. El estrés está muy asociado con la migraña, los cambios hormonales, hablamos de gestación, la migraña suele mejorar los primeros 2 trimestres de la gestación, pero empeora en el tercer trimestre de la gestación. La fecha última regla se ha asociado mucho el empeoramiento, las crisis de migraña, justamente con este periodo de la menstruación. Y alteraciones del sueño, pacientes que no duermen bien son propensos a no controlar sus crisis de migrañas. Y los estímulos sensoriales, de repente estímulos luminosos, de repente en el ámbito laboral o que puedan estar influenciando al aumento de los episodios de migraña. En este contexto, ¿qué es un diario de migraña entonces? Es una herramienta que va a ser utilizada por los pacientes para que ellos puedan registrar de forma sistemática cómo son sus episodios de migraña. ¿Qué quiere decir? La frecuencia, la intensidad, si fueron desencadenantes, cuánto duró y principalmente también la respuesta al tratamiento y qué tipo de medicamentos han usado para poder controlar el tratamiento. Y esto va a ser a través de la aplicación. ¿Qué significa una app de salud digital? Es una aplicación móvil diseñada para apoyar procesos de prevención, monitoreo y tratamiento de las condiciones de salud y va a permitir el acceso remoto, seguimiento personalizado y generación de datos útiles. Con respecto al desarrollador de software frontend y backend, son profesionales encargados del diseño y construcción y mantenimiento de las aplicaciones digitales. En este caso, el frontend se enfoca más que todo en la parte visual y de interacción y el backend se ocupa de la parte lógica interna, el procesamiento de los datos, la conexión con las bases de datos y los servidores, ¿no? Continuemos con este concepto de autogestión, que vendría a ser un conjunto de acciones realizadas por el propio paciente para que puedan controlar su enfermedad y tomar decisiones informadas y mejorar la calidad de vida. ¿Qué es la experiencia de usuario UX? Es la percepción que tiene el usuario cuando va a interactuar con nuestra aplicación, en términos de utilidad, facilidad, eficiencia y satisfacción. Entonces va a abarcar todo el proceso de uso, ¿no? Desde el primer contacto con el app, la navegación, el aprendizaje, la ejecución de las tareas hasta el cierre de sesión. ¿Qué es la interfaz de usuario? Básicamente es el elemento visual y funcional a través del cual el usuario interactúa con la aplicación. Los análisis de datos de salud van a ser el proceso de recopilación y procesamiento de interpretación de la información registrada, como frecuencia de crisis, los síntomas desencadenantes, y de esta forma nosotros podemos obtener patrones y tendencias que mejoren el tratamiento. Podríamos también hacer algunos diagnósticos como por ejemplo las cefaleas por sobreuso de medicamentos o migrañas crónicas, cuando ya está crónico. Y el empoderamiento del paciente se refiere a este proceso en el cual la persona va a adquirir un control y responsabilidad sobre las decisiones que van a afectar su salud, ¿no? Porque van a tener la información y las herramientas adecuadas en la aplicación. En la fase 1 de nuestro proyecto vamos a hacer una evaluación situacional. Ya sabemos que en el Perú la migraña va a representar un problema de salud pública, de
que va a afectar la productividad, calidad de vida y bienestar emocional de miles de personas. Paralelamente, el país ha experimentado un crecimiento sostenido en el uso de las tecnologías móviles y de acuerdo a este estudio de OCIPTEL, el ENARTEL, pues más del 91% de las personas tienen acceso a Internet fijo y o móvil. Pero sin embargo, la oferta actual de aplicaciones orientadas al control de enfermedades, no solo de migrañas, es escasa. Además, poco localizadas en nuestro idioma y nuestro contexto cultural, y en la mayoría está dirigida a un mercado internacional e incluso solamente dirigida hacia algunos pocos estudios de investigación. Muchas de estas apps están disponibles, pero carecen de un respaldo médico y no permiten una personalización adecuada del seguimiento y no tienen los mínimos estándares de calidad para poder reunir la información. Es por eso que en este contexto, el desarrollo de una aplicación móvil que funcione como un diario de migraña dirigida a la población peruana con un acceso de tecnología móvil va a resultar pertinente y viable. Y esta solución va a contribuir a cubrir una necesidad no satisfecha en el sistema de salud, facilitando el registro estructurado de los episodios, la identificación de los patrones individuales y el fortalecimiento de la relación médico-paciente. Esta implementación inicialmente va a enfocarse en usuarios urbanos y semiurbanos con familiaridad en los smartphones o teléfonos inteligentes y posteriormente planeamos ampliar a un público como por ejemplo con alguna otra opción en la lengua, quechua hablantes y con escasa accesibilidad digital. En la formación de nuestro equipo de trabajo vamos a tener un coordinador de proyecto que es en este caso el profesional que va a supervisar todas las fases del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos, además de facilitar la comunicación como su función de líder, ¿no? Especialista en neurología y profesional de salud, en este caso, pues va a brindar la asesoría clínica sobre los contenidos médicos y va a definir qué datos deben registrarse en la app y validar la utilidad desde el punto de vista del manejo de la migraña. El desarrollador del software, el front-end y el back-end, va a ser responsable del diseño, programación e implementación de la app y va a garantizar la funcionalidad, seguridad y compatibilidad en distintas plataformas móviles como iOS o Android. El diseñador UX, UI, que son los encargados de la creación de una interfaz intuitiva, atractiva, accesible, que va a asegurar una experiencia del usuario óptima y adecuada. El especialista en los análisis de datos y bioinformática, que va a desarrollar funcionalidades de análisis automático de los datos registrados por el usuario, como frecuencia de crisis, patrones o gráficos, etc. El tester o evaluación de los usuarios, que va a participar en la validación y la usabilidad de la aplicación mediante pruebas con usuarios reales. Y el asesor legal de la protección de datos, que va a manejar datos sensibles y va a revisar el cumplimiento de las normativas sobre privacidad y seguridad. En la parte de identificación del público objetivo, estamos planteando nuestros criterios de inclusión. En primer lugar, que cumpla la mayoría de edad. En segundo lugar, que tenga un diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios de la ICDH. 3. La versión beta. Un acceso tecnológico, ¿no? Que los usuarios puedan tener acceso a un teléfono inteligente con conexión a internet móvil, que tengan estos capacidad de uso y que puedan previo al registro pues tener un consentimiento informado de la aplicación y puedan aceptar los términos y condiciones. Con respecto a los criterios de exclusión, vamos a ver los no relacionados con el diagnóstico, o sea, otros diagnósticos diferentes a esta cefalea migraña, si tienen comorbilidades psiquiátricas graves que van a influir en el registro adecuado en la aplicación, si están usando medicamentos que afecten la cognición y por lo tanto también puedan alterar la capacidad de registrar esta información, y si participan en otros estudios, por ejemplo, de fármacos que también puedan estar influyendo en los resultados de nuestra recopilación de datos. Si elaboramos un análisis del entorno, vamos a ver qué oportunidades tenemos y en este caso habíamos revisado
el estudio publicado por OCIPTEL, donde más del 91% de la población tenía acceso a Internet móvil. Entonces, la alta penetración de los smartphones y que la mayoría de esta población tiene acceso a estos dispositivos va a facilitar la implementación de esta solución digital. Además, el crecimiento en el uso del Internet va a ser clave y va a proporcionar una infraestructura adecuada para el uso de la aplicación de salud. Y el interés en la salud digital pues es la tendencia actual, ¿no? Global para la digitalización de la salud y pues tiene un importante potencial en el desarrollo de aplicaciones para el seguimiento de estas condiciones crónicas. Y con respecto a las brechas, vamos a ver que la conectividad en las zonas rurales va a ser algo que puede limitar el alcance de nuestra aplicación en estas áreas. El acceso limitado a Internet en hogares, ya que también según estos estudios de OCIPTEL y del INEI, el 4.9% de los hogares carecen de un acceso a Internet móvil y también falta de datos específicos sobre salud digital, ¿no? Ya que hay ausencia de información detallada sobre el uso de estas aplicaciones móviles para el seguimiento de este tipo de enfermedades en nuestro país. Entonces no hay experiencia previa y pues nosotros trataremos de implementarlo. Me refiero a experiencia previa de este tipo, ¿no? De este tipo de cuestionarios o este tipo de aplicaciones que son auto rellenadas, ¿no? Por el mismo paciente, en donde buscamos tener datos, patrones y también información eh, tanto estadística que nos puede ayudar a la elaboración también de estudios de investigación. Con respecto a la maduración digital, vemos que el sector salud, el Ministerio de Salud está implementando políticas que van a buscar fomentar el uso de tecnologías digitales en la atención sanitaria. Con respecto a la conectividad a Internet, en nuestra población actualmente el 90.7% de estos hogares tienen el acceso a Internet y cada vez se está creciendo más la conectividad de las personas, de la población peruana al Internet y es una gran herramienta para nosotros para poder aplicar este tipo de herramientas. La Política Nacional de Transformación Digital del 2030 busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con los medios digitales y contribuir a la inclusión digital. De esta forma, busca mejorar la gestión pública a través del uso de tecnologías de información y comunicación. En las normativas en salud digital vemos que hay un Plan Nacional de Telesalud del 2020 al 2023 aprobado por el MINSA, en la cual busca mejorar el acceso a la población a los servicios de salud mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Y también hay directivas más recientes, como en el 2024, que pues fortalecen el acceso a servicios de salud a través de telemedicina, etcétera. Entonces hay políticas, hay planes que buscan fomentar lo que vendría a ser la salud digital en el Perú. En la planificación de la implementación vamos a entrar el diseño del sistema de salud digital. En este caso nuestros requisitos funcionales van a ser el registro de datos del paciente, va a haber un formulario de registro que va a incluir campos como la identificación del paciente a través de la edad, el sexo, el antecedente de enfermedades crónicas y la fecha de última regla. Registro de episodios de migraña, ahí vamos a ingresar datos o van a ingresar datos como información como la fecha y hora, intensidad, ubicación, duración y síntomas asociados a los episodios de migraña y los posibles desencadenantes. ¿Qué factores predisponentes vamos a incluir? Las horas de sueño, si han estado expuestos a olores de perfumes, colonias o destilados de petróleo, si están expuestos a ingesta de alcohol, tabaco, actividad física, ayuno prolongado o salto de algunas comidas, y si tienen consumo de otros alimentos como chocolates, quesos, alimentos con aspartamo y tiramina. Con respecto al seguimiento de la medicación, vamos a hacer un recordatorio de la medicación, historial de la medicación que va a permitir que los usuarios registren el tipo y la cantidad de medicamentos que han tomado durante un episodio. Con respecto a la generación de informes, vamos a
van a tener acceso los pacientes a los gráficos y estadísticas, sus tendencias, sobre la frecuencia de sus episodios, la intensidad promedio y los desencadenantes comunes. Estos datos se van a exportar en formatos PDF o Excel y que van a poder ser compartidos con los investigadores. Con respecto a las notificaciones y alertas, van a haber alertas personalizadas para recordar a los usuarios que ingresen nuevos episodios y que también que puedan agendar futuras citas con el médico o cambios en la medicación. Y finalmente la integración con dispositivos de salud, pues también se va a buscar de que haya una sincronización con dispositivos de monitoreo, por ejemplo, de la presión arterial o sensores del dolor o de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo los que existen en los smartwatch o los relojes inteligentes que van a darnos una información adicional sobre la salud del usuario. Y con respecto a los requisitos no funcionales, tenemos que la aplicación debe ser rápida y ligera en caso de rendimiento. En escalabilidad, tiene que ser capaz de manejar un crecimiento en el número de usuarios y no afectar la experiencia del usuario. En caso de la seguridad, va a haber protección de datos personales y cumplimiento de las normativas, como la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. Con respecto a la compatibilidad, debe ser compatible con las plataformas iOS o Android y debe ser compatible con distintos tipos de tamaños de pantalla. La usabilidad, tiene que haber una interfaz amigable con un diseño inclusivo, una disponibilidad alta con tiempos de inactividad mínimos y un respaldo de datos con copias de seguridad automáticas y recuperación ante desastres para evitar pérdida de información. El mantenimiento, este sistema va a permitir actualizaciones regulares para añadir nuevas funcionalidades y corregir errores sin interrumpir la experiencia del usuario. Ya hablando un poco más de la aplicación, vamos a hacer un mapa, un esquema de las pantallas. Va a haber una pantalla de inicio donde vamos a tener el acceso rápido a las funciones claves, como por ejemplo ingresar el episodio de dolor de cabeza, ver los informes o el récord de lo ingresado y también para el registro si es que está tomando la medicación para abortar el dolor de cabeza. Va a haber otra pantalla que va a ser destinada para el registro de los episodios, como por ejemplo un formulario donde se pueda registrar o ingresar los datos del episodio de migraña. Va a haber una pantalla de reportes para la visualización de los gráficos, estadísticas y la opción de exportar estos datos. Y una pantalla de configuraciones sobre las notificaciones, seguridad y las preferencias del usuario. Voy a hablar un poco sobre la seguridad y la protección de los datos, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad va a haber en la aplicación? Para garantizar la seguridad, nosotros vamos a implementar estas medidas. El cifrado de datos, tanto cifrado en tránsito, o sea, los datos transmitidos entre la aplicación y el servidor, y cifrado en reposo, donde los datos almacenados en la base de datos deben estar cifrados para protegerlos de un acceso no autorizado. La autentificación y autorización, va a haber una autentificación multifactor para acceder a la aplicación, ¿no? Donde los usuarios van a tener que autenticarse mediante un sistema de usuario y contraseña, además de una segunda capa de seguridad a través de un código por mensaje de SMS y un control de acceso basado en roles, donde los usuarios autorizados, por ejemplo médicos o personal de salud autorizado, pueden tener acceso a los datos de los pacientes y los usuarios deben tener acceso solo a su propia información. El almacenamiento tiene que ser seguro, con un almacenamiento en la nube, con un proveedor certificado, por ejemplo con certificaciones como ISO 27001 o el SOC 2, y respaldo de datos donde pues va a haber copias de seguridad automáticas de los datos para evitar la pérdida de la información. Con respecto a la auditoría y el monitoreo, el registro de acceso se va a mantener para todas las interacciones con los datos, como quién accedió, cuándo y qué información fue consultada, y va a haber un monitoreo continuo para implementar el sistema
y detectar cualquier actividad sospechosa como intentos de acceso no autorizados. Y finalmente la eliminación segura de los datos, donde va a haber una destrucción de los datos, por ejemplo, cuando ya no sean necesarios, como por ejemplo el paciente decide eliminar su cuenta, y estos van a ser eliminados de forma segura y permanente, utilizando técnicas de destrucción de los datos que impidan su recuperación. En los procedimientos operativos estándar, vamos a hablar del procedimiento de desarrollo y diseño de la aplicación. El objetivo va a ser establecer un proceso claro para el diseño y desarrollo de la aplicación que va a asegurar la funcionalidad y seguridad y accesibilidad. Entonces, el análisis de los requerimientos va a estar a cargo de los equipos de análisis y desarrollo, que va a reunir requisitos funcionales a través de entrevistas con usuarios potenciales, médicos y expertos en salud. Va a priorizar características claves como registro de episodios, seguimiento de medicación, generación de los reportes, y va a definir algunos flujos de trabajo, requisitos de seguridad y normas de privacidad según las leyes. El diseño de interfaz del usuario va a estar a cargo de los diseñadores de UI y UX, que van a crear el wireframes y prototipos interactivos que sean fáciles de usar y que sean accesibles, y van a validar el diseño con un grupo de usuarios potenciales, como por ejemplo pacientes y médicos, para garantizar que la interfaz sea intuitiva y accesible. En el desarrollo de la aplicación va a estar a cargo del equipo de desarrollo de software y va a programar las funciones sobre los requisitos especificados y asegurar que la aplicación sea multiplataforma e integrar las funciones de seguridad. Con respecto a las pruebas de usabilidad y funcionabilidad, vamos a ver que va a estar a cargo del equipo de asistencia de calidad y va a realizar pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios y realizar pruebas de carga y rendimiento para asegurar que la aplicación es estable, rápida y responsiva. Con respecto a los procedimientos operativos estándar, pues vamos a ver procedimientos de capacitación y soporte al usuario, con capacitación al usuario que va a buscar asegurar que los usuarios comprendan cómo se utiliza la aplicación, y va a estar a cargo de los equipos de soporte al usuario, que van a crear tutoriales y van a ofrecer una sección de preguntas frecuentes. Con respecto al soporte técnico, que está a cargo del equipo de soporte al cliente, van a establecer un canal de soporte como un chat en vivo, correo electrónico o un teléfono para ofrecer respuestas rápidas a problemas relacionados con la cuenta y funcionabilidad de la aplicación. Con respecto a los procedimientos de mantenimiento y actualización de la aplicación, van a haber actualizaciones del software a cargo del equipo de desarrollo, que van a implementar actualizaciones periódicas que mejoren la funcionalidad de la aplicación, que corrijan errores y que agregan otras características, y que estas actualizaciones no interrumpan el funcionamiento normal de la aplicación. Con respecto al monitoreo del rendimiento, está a cargo del equipo de desarrollo y soporte y va a monitorizar el rendimiento de la aplicación, identificando problemas de velocidad, caídas o errores, y realizando pruebas a cargo de carga después de cada utilización para garantizar la estabilidad. En el procedimiento de la evaluación y la mejora continua, vamos a hacer recolección de feedback, un feedback positivo, y análisis de datos y tendencias, ¿no? Evaluando el rendimiento de la aplicación y cómo mejorarla continuamente en base a los comentarios de los usuarios. Los responsables son el equipo de elaboración, el equipo de análisis de datos, que van a recopilar los comentarios de los usuarios a través de encuestas dentro de la aplicación y van a analizar el feedback o la retroalimentación, identificando áreas de mejora. Y el análisis de datos y tendencias va a estar a cargo del equipo de análisis de datos, que van a analizar los datos de uso de la aplicación, identificando patrones y tendencias. Y estos datos van a ser utilizados para mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario. Si hablamos del presupuesto de la aplicación, para la creación de esta aplicación tenemos que hablar de los costos de la implementación, y ahí tenemos que incluir al personal como los desarrolladores, los diseñadores y especialistas, con un aproximado de unos 750.000 soles.
En licencias, software y herramientas de desarrollo unos 30.000 soles. En la infraestructura de la nube, servidores unos 20.000 soles. En marketing y promoción unos 35.000. En capacitación y soporte técnico unos 18.000. En evaluación y auditoría unos 15.000 soles. Y con respecto a la contingencia unos 15.000 soles. Dándonos un total de la implementación de 873.000 soles. Con respecto al mantenimiento anual, el mantenimiento de la aplicación y las actualizaciones de forma anual son 50.000 soles, el soporte al usuario y servicio al cliente 30.000 soles, la infraestructura de la nube 6.000 soles, la seguridad y la protección de los datos 12.000 soles y el total de costos de mantenimiento alrededor de 98.000 soles. Las fuentes de financiamiento que hemos visto oportuno incluir pueden ser subvenciones del gobierno, 300.000 soles, inversión privada, 400.000 soles, u ONGs, búsqueda de donaciones, 150.000 soles, y los fondos propios de la institución, unos 121.000 soles. Total en fuentes de financiamiento, 973.000 soles. Finalmente, las conclusiones de nuestro proyecto de salud digital son las siguientes. El desarrollo de una aplicación como el diario de migraña va a tener un impacto importante en la gestión de la migraña, ¿no? Al mejorar el manejo de esta condición y va a permitir un seguimiento detallado de los síntomas y factores desencadenantes. A la larga va a aliviar el sistema de salud porque al tener un mejor control van a necesitar de forma periódica menos tratamiento de rescate y menos controles, y de esta forma vamos a poder descongestionar un poco los servicios de salud y también aumentar o mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, reduciendo la frecuencia e intensidad de las crisis. La aceptación de la tecnología móvil en el ámbito de la salud está creciendo y por lo tanto la adopción y el uso de tecnologías en salud digital se está alineando con esta tendencia. Y esta aplicación va a tener el potencial de ser adoptada rápidamente por los pacientes, especialmente si la interfaz que nosotros desarrollamos es amigable y la funcionalidad es de fácil acceso. ¿Qué desafíos y oportunidades hemos encontrado? El proyecto ofrece numerosas oportunidades para el apoyo y manejo de la migraña y la mejora en la toma de decisiones médicas, pero sin embargo tenemos que destacar algunas preocupaciones como por ejemplo relacionadas con la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo, así como la necesidad de educación continua para los pacientes. Sin embargo, estos desafíos abren puertas para una mejorada continua y una implementación de nuevas funcionalidades, expansión de la app y otros problemas de salud. La sostenibilidad del proyecto va a depender de la adopción de los pacientes y los recursos necesarios que puedan mantener y actualizar la aplicación. Entonces tendremos que buscar alianzas con instituciones de salud y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de repente del sector privado, que aseguren un financiamiento y soporte continuo. Con respecto a la mejora continua, es esencial para el éxito a largo plazo de esta aplicación a través de la recolección de datos, retroalimentación de los usuarios y evaluación constante. La app puede evolucionar, ser más efectiva y adaptarse a las necesidades cambiantes de los pacientes y del sistema de salud. ¿Cuál es la relevancia de este proyecto para la salud pública? Pues puede tener un significado importante en la salud pública, especialmente en el contexto del Perú, porque muchas personas con migrañas no reciben un tratamiento adecuado y la app va a contribuir en este modelo de salud digital accesible y va a promover el autocuidado, la educación y mejorar la eficiencia del sistema de salud. Y esto es todo. Gracias por su atención y esperamos cualquier sugerencia para poder mejorar este proyecto de salud digital. Gracias.